Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Como pueden observar, hoy vamos a hablar del tema de la biosíntesis de ácidos grasos o del anabolismo de los ácidos grasos. Es importante que tengan en cuenta que el anabolismo de los ácidos grasos no constituye simplemente una inversión de las reacciones de la beta oxidación, o sea, el catabolismo. En general, el anabolismo no constituye el proceso inverso del catabolismo, como les decía. Antes de empezar, entonces vamos a ver las generalidades de qué es y en dónde se hace. Aquí vemos, muchachos, la síntesis de ácidos grasos que principalmente se sintetizan en el hígado y en el tejido adiposo. Como sabemos, el tejido adiposo es el principal tejido que guarda ácidos grasos. Prácticamente constituye todos sus componentes, los ácidos grasos, y de igual manera en el hígado. Entonces, la fuente principal del carbono para su síntesis son los carbohidratos de la dieta. Por eso es cuando una persona consume azúcares, se van a formar ácidos grasos. Eso lo veremos más adelante. Se sintetizan cuando hay exceso de ingestión de calorías. El exceso de glucosa en la dieta se convierte en acetil-CoA, compuesto base para la síntesis de ácidos grasos. Entonces vemos cuando consumimos azúcares se va a formar acetil-CoA. Eso también lo explico en el video de la lisis. Y se realiza en el citoplasma. No, aquí vemos una diferencia con la beta oxidación, que la beta oxidación se realiza es en la mitocondria. Cambio aquí se realiza en el citoplasma. Aquí vemos la salida de acetil-CoA al citoplasma. Como sabemos, aquí vemos la glucólisis. Si no has visto el video de la glucólisis, te recomiendo verlo para que entiendas bien todo. La glucólisis va a pasar piruvato, como sabemos, va a formar acetil-CoA y va a formar citrato. Entonces, cuando hay exceso de citrato, el citrato se sale del ciclo de Krebs y se sale de la mitocondria. Al salirse de este, por la citratoliasa, en el citoplasma va a formar oxalacetato y acetil-CoA. El oxalacetato puede seguir la ruta y convertirse a malato, y el malato puede piruvato seguir la ruta o puede también convertirse a lactato. Esto lo cataliza la enzima málica, una enzima muy importante. Pero esto no es, como vamos a ver, más que todo vamos a ver desde aquí, porque a producir acetil-CoA va a ser el precursor para formar la síntesis de ácidos grasos. Entonces, muchachos, ya sabemos, la síntesis de ácidos grasos. Entonces, aquí vemos la conversión de acetil-CoA a manonil-CoA. También otro aspecto importante es que el acetil-CoA puede formarse ya sea por la beta oxidación de ácidos grasos o por la descarboxilación del piruvato. Entonces aquí vemos primero como que la enzima que actúa para formar de acetil-CoA a manonil-CoA es la acetil-CoA carboxilasa, una enzima la más importante. La ACC porque es donde se puede inhibir la ruta, es una enzima que se puede regular. Entonces lo que ocurre aquí es que simplemente viene el, el ATP, ¿sí? Y como esto depende de biotina aquí, siempre la carboxilasa van a depender de biotina y ATP y CO2, ¿sí? Entonces lo que hace aquí es coger el acetil-CoA, la carboxilasa, le agrega el CO2 o el grupo carbono, le agrega
se lo agrega al acetil-CoA para formar manoil-CoA, que constituye de 3 carbonos y el CoA. Y esta reacción es dependiente de biotina, como sabíamos, biotina y ATP. Es muy importante esta enzima. Se puede decir que es la enzima más importante y es una de las enzimas que se trata de inhibir para la obesidad. Entonces aquí vamos a ver algunas características de esta enzima. Como sabemos, es denominada también la ACC, que es acetil-CoA carboxilasa. Convierte el acetil-CoA en manonil-CoA, como veíamos, regula la síntesis de ácidos grasos y requiere de biotina y ATP. Siempre, la mayoría de carboxilasas dependen de biotina y ATP. Y regula la síntesis de ácidos grasos, es decir, es la enzima que se puede inhibir para que no haya síntesis de ácidos grasos. El manonil-CoA puede ser una señal de saciedad. ¿Cómo así? Cuando hay mucho manonil-CoA, la enzima se puede inhibir, porque si ya hay mucho, ¿para qué la célula va a seguir produciendo? El manonil se requiere para la elongación de los ácidos grasos en el retículo endoplasmático. Es activada por la insulina, muy importante. La activa la insulina y la inhibe el glucagón. Entonces, cuando estamos en ayuno, ella, ¿sí?, no está activa, por ende, no se va a poder formar ácidos grasos. O cuando hacemos ejercicio vigoroso. Y la insulina la activa. Por eso cuando hay mucha insulina en la sangre, es decir, insulina puede ser equivalente a que hay mucha glucosa, va a haber síntesis. Y la activa es activada también por el citrato y el glutamato. Entonces aquí vemos después la reacción, que es una reacción que la cataliza un complejo que se llama el ácido graso sintetasa. Sintasa, cuando escuchen sintasa es que no requiere ATP. Hace lo mismo que la sintetasa, pero no requiere ATP. Entonces aquí vemos el manonil-CoA que se formó y lo que hacemos es adicionarle otro acetil-CoA. Y va a seguir formándose hasta formar el palmitato que tiene 16 carbono. Pero esto primero que todo va a haber una condensación, después una reacción dependiente de NAD fosforilado reducido, NADPH, que este NADPH es muy importante porque, digamos, las preguntas o el metabolismo se puede inhibir debido a esto. Y vamos a ver más adelante de dónde provienen los NADPH. O sea, si no hay la ruta que les voy a decir de dónde provienen, no puede haber síntesis. De igual manera, hay una deshidratación y una reducción del pH otra vez. Eso lo veremos más adelante, pero aquí es, digamos, este es el manonil y se le adiciona un otro acetil-CoA hasta formar el butil ACCP y va a seguir adicionándosele ahora ya no acetil-CoA sino manonil hasta formar el palmitato, un compuesto de 16 carbono. Entonces ahora aquí también observamos el complejo ácido graso sintetasa, algunas generalidades, que está constituida por dos unidades idénticas, cada una con 7 actividades y con un segmento de una proteína conocida como proteína portadora de grupos acilo. Es decir, la ACP es una proteína que transporta los grupos acilo. Entonces a ella es donde ella va a estar en la síntesis del palmitato. Durante el proceso se van condensando de a 2 unidades de carbono con pérdida de un CO2. Todo el proceso se realiza con los C unidades a la ACP hasta formar el ácido palmítico en forma de palmitil ACP.
Entonces aquí vamos a ver lo que les decía, la condensación, reducción, deshidratación y reducción. Entonces, ¿cómo empieza? Entonces tenemos aquí, después de ya haber formado se le adiciona al manolil CoA un acetil CoA, ¿sí? Cuando se le adiciona el acetil CoA va a producir, todo esto se hace con ácido graso sintetasa, ya cataliza todas las reacciones y entonces se va a producir acetoacetil, ¿sí? Cuando se produce acetoacetil va a haber una reacción de reducción, ¿sí? La reducción la cataliza una enzima que se llama beta-cetoacetil reductasa. Lo que hace es reducir, como vemos, lo que hace es reducir el NAD o también se puede llamar deshidrogenasa. Entonces necesitamos en esta reacción, primera reacción que necesita el NADPH. Muy importante esta reacción de acetoacetil a beta hidroxibutiril. Después va a haber una deshidratación que no es muy importante, que la cataliza la enzima beta hidroxil y después va a haber otra reacción que también se necesita en APH. Esta reacción es catalizada por la crononil ACP. Ahorita más adelante les dejo el nombre de todas las enzimas. De todas maneras, aquí podemos ver, aquí les dejo el nombre de las enzimas para que vean también. Más adelante se los explico en cada reacción, pero aquí también condensación, la primera condensación, o sea, cuando se forma el acetoacetil a partir del manolil y el acetil-CoA catalizada por la beta-acetoacetil sintetasa, ¿sí? Después viene una reducción, que es esta reducción, después la deshidratación, aquí está todas. Entonces, el último compuesto que se va a formar se va a llamar buritil o en algunos textos lo pueden encontrar como butiril ACP. ¿Sí? Entonces, cuando ya se ha formado el butiril ACP, lo que se hace es adicionarle unidades de palmitato, ¿sí? Aquí se encuentra, aquí el nombre palmitoil también lo pueden encontrar así. Y lo que se hace es adicionarle unidades de ya no de acetil-CoA, sino de manonil-CoA para producir el palmitato. Entonces lo que empezamos aquí es solo adicionarle manonil-CoA hasta, y siempre que se le adiciona va a haber una descarboxilación hasta producir el palmitato. El palmitato, aquí vemos la reacción general que necesita 8 acetil-CoA más 7 ATP más 14 NAP fosforilados para producir el palmitato, que produce también 8 CoA, 7 ATP, 7 fósforos inorgánicos, 14 NAP fosforilado oxidado y 6 moléculas de agua. Entonces aquí les dejo, aquí les dejo la síntesis y la beta oxidación, aunque ya saben que no es el proceso inverso, pero puede haber algo o tiene similitud. Aquí vemos el acetil-CoA, que es donde partimos, ¿sí? Iba a producirse el 3-cetoacetil ACP, después el beta-hidroxil ACP, después se produce el transenoil ACP reutasa o el cronotil ACP y después el butiril, que es este último. Y lo mismo pasa en la beta oxidación, pero ya es diferente. Miremos, aquí actúa el FAT, aquí actúa SUNAT. Pero es muy similar. Si quieren ver el video de la beta oxidación para que entiendan mejor, pueden ir. Entonces, como les decía, muchachos,
¿De dónde vienen los NAD para que pueda haber la síntesis de ácido graso, cierto? Entonces los NAD pueden venir de las pentosas, de la ruta de las pentosas fosfato, o también de esta descarboxilación, como veíamos en la primera diapositiva, de malato a piruvato. La enzima málica va a producir NAD fosforilado y reducido, que va a actuar en la síntesis de ácidos grasos y de igual manera la ruta de las pentosas fosfato. Entonces, muchachos, si yo les digo, ¿qué pasa si se inhibe la ruta de las pentosas fosfato? Pues por consiguiente no va a poder haber síntesis de ácidos grasos. Entonces puede ser un objetivo contra la lucha de la obesidad inhibir esta ruta, aunque también puede traer otras controversias. Pero entonces para que vayan asociando cada ruta. Como sabemos, la ruta de las pentosas fosfato se origina a partir de la glucosa 6-fosfato. Y otra cosa, como les decía, el manonil CoA inhibe la beta oxidación. O sea, el manonil CoA que se produce, como veíamos, de acetil CoA más otro acetil CoA produce manonil CoA, ¿cierto? Entonces el manonil CoA lo que hace es inhibir la beta oxidación, inhibe la CAT o la CAP1, la carnitina. Entonces cuando no hay esto, no puede ocurrir la beta oxidación. Entonces el manonil CoA es un inhibidor que evita que los ácidos grasos recién sintetizados se oxiden inhibiendo la carnitina aciltransferasa 1. Entonces, aquí muchachos, ahora vamos a ver la desaturación. Es una diapositiva que les voy a mostrar rápidamente. Lo que constituye, aquí vemos un ácido graso saturado, ¿sí? Lo que vamos a hacer aquí es desaturarlo por medio de una reducción, lo vamos a oxidar. Entonces lo que hacemos aquí es la molécula de oxígeno, pero lo que ocurre es todo esto. Sabemos que esto requiere oxígeno molecular, NAD reducido y citocromo B5. Se realiza en el retículo endoplasmático una desaturación siempre y no se puede introducir insaturaciones entre el carbono 9 y el carbono omega. Y como sabemos, también unos aspectos importantes de estos ácidos grasos es que el ácido linoleico y el ácido linoleneico son esenciales. ¿Qué quiere decir esenciales? Que no los producimos y por ende toca consumirlos. Entonces, aquí vemos el NAD se va a oxidar, ¿sí? Y cuando se oxida con el citocromo B5, entonces, y también se produce el FAT2. Cuando se produce el FAT2, viene y ahora una red de hierro, ¿sí? El hierro F3 viene y lo que hace es reducirse a F2. Entonces cuando se reduce, lo que él es el que va a actuar aquí. Lo que hace es quitarle eh, una molécula de H, o sea, lo oxida, quitándole una molécula de H, un hidrógeno, y entonces queda como F3. Y el oxígeno le va a quitar 2 para producir agua. Entonces ya hay una desaturación. Como veíamos aquí, hay un doble enlace. Y ahora muchachos, la regulación de acetil-CoA carboxilasa. Entonces, ¿cómo se regula la ACC? Entonces, la ACC es activada cuando hay niveles altos de citrato, cuando hay insulina, porque la insulina va a quitarle el grupo fosfato, y cuando se quita el grupo fosfato de la ACC, se activa. Y por otro lado se inhibe con la adrenalina de glucagón, porque la adrenalina de glucagón lo que hace es fosforilarla, y cuando se fosforila
va a inactivarse, y también niveles altos de palmitato la inhiben. Entonces, cuando hay niveles altos de palmitato, como es el producto final, ya no vamos a querer hacer más palmitato. Entonces, como ya hay mucho nivel de palmitato, lo que hace es inhibirse la síntesis para que no se produzca más. Y de igual modo, el palmitato inhibe la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa de la ruta de las pentosas fosfato. Por consiguiente, no puede haber NAD. Al no haber NAD, pues no va a haber síntesis. Entonces esta enzima, la más importante, la ACC, que depende de biotina y ATP. Entonces, muchachos, aquí ven en el ciclo de Randle, que es el ciclo de la glucosa y ácidos grasos. Este ciclo es el que puede explicar por qué personas sufren de obesidad o por qué cuando se quiere bajar de peso no se debe consumir mucho carbohidrato. Porque mire, al haber glucosa, la glucosa sigue su ruta, ¿ok? Y entonces se va a producir citrato, ¿cierto? El citrato va a inhibir la fructosa 6-fosfato, por consiguiente no se puede hacer esto. Y sí va a activar la síntesis de ácidos grasos. Entonces, cuando se hace una ruta, se hace la degradación de glucosa, no se puede hacer la degradación de ácidos grasos y viceversa. Entonces, si una persona tiene sobrepeso o tiene acumulación de grasa, necesita oxidar los ácidos grasos. Entonces, al no poder oxidarlos, va a haber síntesis. Entonces, por eso es que no se debe consumir mucha glucosa o mucho carbohidrato cuando se quiere bajar de peso. Bueno, muchachos, eso fue todo. Espero les haya servido. No olviden suscribirse, darle like, que esa es la paga del bloguero. Coméntenme, déjenme sus comentarios de qué tema quiere que les hable. Si les sirvió el video, también sugerencias, que todo eso lo tendré en cuenta. Y aquí les dejo mis redes sociales, que mi red social en Instagram, Daniel.pira, y en Twitter, Daniel Pirita. Bueno, chao.